¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Mirador Universitario. Qué gusto que nos acompañen en esta plataforma que nos permite acercarnos a las distintas áreas del quehacer universitario y además entender la relación con nuestra vida cotidiana. El día de hoy iniciamos una nueva serie titulada México Contemporáneo, Retos y Perspectivas, que nos presenta la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Conflictos hídricos en la Ciudad de México es el tema que abordaremos en este primer programa, y lo que abordaremos es diversos temas. El primero es de dónde surge el agua que utilizamos, cómo la utilizamos y a dónde va después de que cerramos la llave. El objetivo es principalmente entender qué podemos hacer y entender cuál es el funcionamiento de este sistema complejo que nos permite vivir, pero además hacernos conscientes de lo que podemos hacer para solucionarlo, porque también hemos escuchado cada vez es más frecuente que el agua se convierte en un problema, no solamente por la escasez, sino por la contaminación. Y para hablar sobre este tema, me da muchísimo gusto saludar a nuestros invitados del día de hoy. En primer término, saludo a Gabriela Cabestany. Ella es doctora en Ciencias Sociales. Bienvenida a Mirador Universitario. Gracias, muchas gracias. Y también saludo con mucho gusto al profesor Itzcuautli Zamora Sáenz, también doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y ambos son profesores aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la carrera de Sociología. Pues así con esta introducción seguramente nos ayudarán a entender este tema. Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de las distintas líneas de comunicación que aparecen en su pantalla. Tenemos números telefónicos, redes sociales y también nuestra página en internet para que nos haga saber sus dudas, sus comentarios y hagamos juntos este programa. Pues al inicio de hace unos minutitos veíamos una cápsula que nos hablaba del funcionamiento histórico, es decir, el agua es un problema viejo, es un problema ancestral, ha estado siempre relacionado con los seres humanos, es un problema social del cual hablaremos más adelante, pero para comenzar me gustaría que nos ayudaran a entender cómo es que el agua, de dónde viene, porque no está ahí en la llave o en la tubería esperando a que nosotros abramos la llave. ¿De dónde viene? ¿De dónde surge el agua? ¿Cómo entenderlo? Bueno, Gaby. Sí, gracias. El panorama hídrico de la ciudad pues es complejo y el sistema de abastos se nutre de fuentes tanto internas como externas. Las fuentes internas pues son las que se encuentran dentro de la cuenca del Valle de México y las externas son fuentes lejanas que están fuera de la cuenca del Valle de México. En cuanto a las fuentes internas, pues estas abastecen aproximadamente el 70% del agua que se consume en la ciudad, y constituyen básicamente los acuíferos subterráneos que están en el subsuelo del Valle de México y se explotan pues mediante la extracción con pozos, ¿no? Se explota el agua así. La condición de estos acuíferos es de sobreexplotación, lo cual quiere decir que hemos extraído el agua a una velocidad mucho más rápida que su capacidad de recarga natural, lo cual Hablamos de escasez, para irlo entendiendo un poco. Sí, vamos a ir entrando en el tema de la escasez porque hay varios aspectos, ¿no? Claro, hemos desgastado estas fuentes subterráneas de agua a una velocidad muy rápida y eso ha traído distintos problemas, ¿no? Además de la escasez, por ejemplo, el tema de el hundimiento de los suelos en distintas zonas de la ciudad. Con respecto a esto, por ejemplo, pues la Comisión Nacional del Agua nos ha dicho que si quisiéramos hacer un uso racional y moderado de estos acuíferos, apenas llegaríamos a satisfacer el 50% de la demanda de la ciudad. Entonces, pues esto obviamente... ¿Esto está directamente relacionado con la cantidad de ciudadanos o de población que hay en la Ciudad de México? Sí, ¿no? La cantidad de población y la extensión territorial de la ciudad también, ¿no? Entonces, pues, digamos que sí, el agua que está en el subsuelo, pues no nos alcanza para satisfacer la demanda. Entonces hemos tenido que buscar esta alternativa pues de traer el agua de fuentes externas y más lejanas, ¿no? Para que nos pueda alcanzar. Y bueno, sobre las fuentes externas... ¿Qué implica exactamente que el agua no esté aquí debajo de nuestros pies? Porque implica costos, implica infraestructura, implica distancia. ¿De qué hablamos cuando cómo entendemos las fuentes externas? Sí, mira, Rosa, yo creo que muy pocas personas saben que la Ciudad de México empezó a considerar la opción y la necesidad de traer agua de otras partes desde mediados del siglo XX, o sea, desde 1940, ante el crecimiento exponencial de la ciudad y viendo que ya empezaba a haber hundimientos diferenciales, sobre todo en el centro histórico. O sea, cualquiera de nosotros que ha ido al centro histórico ve cómo hay edificios que están hundidos, que están como literalmente chuecos, ¿no? No es lo suyo. Y entonces los ingenieros de la época se dieron cuenta que era por esta extracción del acuífero que ya había un problema de hundimientos diferenciales, ¿no? Literalmente pensemos el suelo como una esponja
la vas exprimiendo, pero digamos que esta compresión no es homogénea, sino por el peso de los edificios, algunos van, o sea, ya esta esponja va teniendo como unos huecos y otros va aflorando, ¿no? Entonces los ingenieros de la época dijeron, aquí hay un gran problema, ¿no? O sea, la ciudad necesita traer agua de otra parte. Y la primera cuenca externa que empieza ya a crear esta complejidad que es el sistema de abasto de la Ciudad de México fue el sistema Lerma. Primero se trajo agua a razón de 5 metros cúbicos por segundo. Esto ha venido variando, o sea, en algún momento dado se trajo agua de Lerma como a razón de 9, 12 metros cúbicos por segundo. A partir de que empiezan a utilizarse otras fuentes, esta disminuye y se reduce únicamente a 4, que es lo que actualmente recibe de la ciudad de esa cuenca. Entonces, esa fue la primera, digamos, manguera externa que empieza a abastecer de agua a la ciudad. Y la segunda vuelve a ser un debate fuerte en la década de los 70s. La ciudad creció de manera exponencialmente en los 60s y en los 70s, ¿no? Toda la migración rural a la ciudad, la propia tasa de natalidad, que fue muy alta en esa época, pues ya nos ponía en un escenario de 10 millones de habitantes en los 70s. Otra vez, ya se había configurado para ese entonces la Comisión de Aguas del Valle de México, hoy conocido como Organismo de Cuencas de Aguas del Valle de México, quien es que toma la decisión de traer agua en bloque de las fuentes externas para el abastecimiento de la ciudad. ¿Qué es agua en bloque? Toda la cantidad de agua que te otorga la autoridad, en este caso la del organismo de cuenca, y que te dice, a ver, aquí tienes, en este caso, 13 metros cúbicos por segundo. Okay. Después las autoridades con el sistema, con la distribución secundaria y primaria, ya lo lleva a los hogares. ¿A dónde lo necesitas? ¿A qué delegaciones o a qué municipios, cómo lo distribuyes? Entonces, esta comisión empieza a ver que necesitábamos agua de otras fuentes y Lerma tampoco ya estaba resultando la opción más viable para traer más agua. Entonces empiezan a evaluar diferentes alternativas. Se evalúa escenarios de cuencas como Tecolutla, Amacuzac y Cutzamala, que es finalmente la que todos los ingenieros terminan decidiendo que es la mejor opción. Es nuestra gran llave. Sí, dijeron, a ver, esta va a ser una inversión millonaria, como ha sido todas las inversiones de agua en la ciudad en los últimos años, pero puede tener una cierta tasa de recuperación mayor porque el agua es de buena calidad. Okay. Y después de bombearla, que esto ya después entraremos un poco en detalle. En los procesos. En los procesos, al caer en gravedad, puede que no sea tan caro como traerla de otras cuencas. Entonces, se empieza a construir el sistema Cutzamala y se abre, o digamos que la primera gota que llega fue en 1982. Actualmente recibimos 9 metros cúbicos por segundo en la ciudad. Porque esto también es importante mencionarlo, Rosa. En todo esto que iremos platicando, el abasto de la Ciudad de México, por supuesto que es el tema que hoy nos convoca y que vamos a dialogar y a desmenuzar, pero es importante meterlo en el contexto de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Porque, por ejemplo, el Cutzamala no solo abastece a la ciudad, también abastece al Valle de Toluca. Entonces, esto, aunque nosotros somos los que recibimos la mayor cantidad de agua, es importante tenerlo en cuenta, que también el Valle de Toluca y los municipios conurbados del norte, Coacalco, Naucalpan, Tlalnepantla, también reciben agua de este sistema Cutzamala. ¿Cómo podemos hacer o cómo podemos entender este proceso? Porque una es la abstracción, la otra son las fuentes externas, pero todo el agua que utilizamos no necesariamente la consumimos directamente, es decir, no es para tomar. Y entonces, ¿a dónde se va esa agua con la que nos bañamos, la de los trastes? ¿A dónde se va esa agua que podría ser aprovechada y reutilizada para seguir abasteciendo? Bueno, sí. Este es otro tema pues también complejo, ¿no? Una parte de la ecuación es de dónde viene el agua y la otra es, una vez que lo utilizamos, hacia dónde se va, ¿no? Y bueno, históricamente la ciudad ha tenido que construir distintas obras para expulsar el agua afuera de la cuenca del Valle de México, y esto se debe a que, pues por su propia geografía, de ser un entorno lacustre originalmente, pues siempre estuvo amenazada
por el tema de las inundaciones, ¿no? Desde la época de la colonia hubo las primeras obras para desalojar agua del Valle de México y evitar las inundaciones, ¿no? Entonces, desde esa época, alrededor del año 1600, por ejemplo, se construyó el Tajo de Nochistongo, que es la primera obra que tuvo como finalidad drenar artificialmente el agua del valle hacia afuera, ¿no? El objetivo de esta primera obra era incluso drenar el agua de los ríos caudalosos que había en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, el río Cuautitlán y el lago de Zumpango también, ¿no? Entonces había la intención como de sacar el agua hacia afuera. Más adelante en el tiempo, pues se siguieron construyendo obras. En la época de Porfirio Díaz, por ejemplo, pues se construyó el Gran Canal de Desagüe, que tenía la finalidad también de expulsar el agua que era tanto de fuentes superficiales como de fuentes subterráneas, que ya en ese momento las fuentes subterráneas se explotaban mediante pozos, se usaba el agua, y después pues esta obra servía para desalojar el agua hacia afuera. El funcionamiento de este canal de desagüe pues se fue complicando por este tema de los hundimientos del suelo, ¿no? En un inicio el canal de desagüe tenía una pendiente natural que le ayudaba a desalojar el agua, y pues se va hundiendo el suelo y ya no fue posible ese desalojo, y entonces se tuvo que construir todo un sistema de bombeo que llevara el agua desde su nivel hasta el canal y después... Buscar un mayor equilibrio. Sí. Posteriormente, la década de los 60, que ya habíamos comentado, fue una época de gran crecimiento demográfico, pues fue necesario hacer nuevas obras para poder evitar las inundaciones, ¿no? En la ciudad, que fueron obras importantes, el interceptor y el emisor poniente, que también tenían esa finalidad, ¿no? De desahogar el agua tanto pluvial de la lluvia como las aguas residuales y todo el agua que se utilizaba en la ciudad, ¿no? Para este momento pues se habla de que ya se había perdido el equilibrio hidrológico en el Valle de México, porque estábamos expulsando mucha agua hacia afuera y no estábamos teniendo una entrada de agua similar que pudiera como restablecer o compensar este equilibrio, ¿no? Pero bueno, las necesidades por el crecimiento de la ciudad y el crecimiento poblacional pues fueron llevando a seguir construyendo obras, y bueno, se continuó con la construcción del drenaje profundo, que es una obra muy importante. Vamos a hablar de drenaje, vamos a hablar de las implicaciones sociales, porque obviamente el agua entonces se convierte, si en la década de los 60, 70 había 10 millones de habitantes en esta ciudad y hoy casi 50 años después hay el doble, significa que el problema sigue creciendo y que requiere soluciones que vayan ad hoc con el tiempo. Los invito a ver el siguiente sondeo. Justamente le preguntamos a las personas cuál es el principal problema ambiental que enfrenta la Ciudad de México desde su opinión. Vamos a escucharlos y volvemos aquí a Mirador Universitario. ¿Cuál es el principal problema ambiental que enfrenta la Ciudad de México? La contaminación, o sea, las inundaciones también se hacen precisamente por toda la basura que hay. Pues la contaminación de los coches, ¿no? Pues el calentamiento global y la contaminación del agua. De la Ciudad de México sería el transporte. Yo creo que es la basura. Que las personas suelen tirar basura en la calle sin importarles, pues tapar las coladeras, drenajes o cosas así. Pues podría ser las industrias, el humo de las industrias que está contaminando mucho, también los carros, pues también nosotros porque tiramos la basura donde no se debe. La contaminación, la falta de cultura y pues un poco de el respeto por el ambiente. Pues ahí están algunas de las respuestas: contaminación, obviamente las que tienen que ver con la escasez del agua, y yo agregaría algunas que es, por ejemplo, movilidad, ¿no? Algo que tenemos que abordar y que resolver en este problema. Pero estamos hablando específicamente de agua, de la escasez, de lo que significa, estamos en la parte primaria, digamos, de cómo llega, cómo entender o cómo hacer un equilibrio entre el agua que llega o que está disponible y entre la que en realidad necesitamos, no la que ocupamos, sino la que necesitamos. ¿Cómo hacer este equilibrio, Gaby? Bueno, pues en realidad sí, lo que observamos hoy en día en la ciudad es que no hay un problema en sí de escasez, porque tenemos una dotación de agua promedio alta, de 300 litros por habitante por día, que es de las más altas del mundo, ¿no? Entonces, en sí, tenemos más agua de la que necesitamos en promedio, ¿no? El problema es que, pues, en la ciudad vemos que esta dotación de agua está distribuida, pues, de una manera desigual en el territorio, ¿no? Entonces, a pesar de que tenemos esta dotación promedio que es alta, pues sí, vemos algunas zonas de la ciudad
que tienen escasez de agua, ¿no? Algunas delegaciones, por ejemplo, si vemos la dotación promedio a nivel delegacional, pues vamos a ver que hay delegaciones en la ciudad que tienen una dotación de cerca de 700 litros por habitante por día, que es casi el doble del promedio de la ciudad, y vemos algunas delegaciones, por ejemplo, Iztapalapa o Tláhuac, que tienen una dotación mucho menor, por abajo del promedio, ¿no? De 250 litros por habitante por día. Que no es mucho menos. Tampoco tendría que vivirse de la manera tan dramática en la que la entendemos, porque hay ciertos lugares donde se dice, a ver, no tenemos agua en todo el día, sino solamente en la noche, o hay 3 días en los que no hay, el otro sí. ¿Por qué es tan desigual? Bueno, el problema, estos datos es que son promedios, ¿no? Entonces, también, si hiciéramos un análisis todavía más desagregado, veríamos que dentro de una misma delegación, por ejemplo, Iztapalapa, pues hay colonias que tienen una dotación mucho menor, ¿no? De 50 litros por habitante por día o menos, ¿no? O que tienen esta agua que no se suministra de manera continua y donde los habitantes pues tienen que recurrir a distintas estrategias para almacenarla y para utilizarla, ¿no? Entonces, lo que vemos es este panorama donde el agua pues está distribuida de manera desigual y donde efectivamente hay zonas con mucha escasez de agua y hay zonas con mucha abundancia relativa de agua, ¿no? ¿Cómo podemos entender esto? Es decir, ¿de qué depende esa distribución? ¿De quién depende? ¿O cómo está planteado para que esto suceda? Sí, pues el tema ahí tiene que ver con varias cuestiones, ¿no? Una es la propia infraestructura de la ciudad, que en algunos lugares se abastece mediante pozos, en algunos lugares mediante los sistemas externos. Entonces sí, ¿no? Hay una distribución por la propia geografía de la ciudad que pues la hace desigual. También está el tema pues de las decisiones pues tal cual políticas y de la gestión del agua, ¿no? Donde se toman decisiones a veces de privilegiar cierta zona y otra no, pues dependiendo de otro tipo de intereses, ¿no? Económicos y etcétera. Entonces, pues, está este tema. También hay un aspecto interesante que se puede analizar, que es que la escasez también puede ser una construcción social. En la ciudad observamos, por ejemplo, que hay delegaciones que tienen buenas condiciones en la dotación de agua, por ejemplo, la delegación Miguel Hidalgo, y donde, sin embargo, los residentes perciben que tienen un mal servicio, ¿no? En cuanto a servicio público, consideran que es malo. Entonces, aunque comparamos esta zona con otras de la ciudad y vemos que no está mal, pues los residentes de la zona pueden percibir que no reciben un servicio adecuado y han realizado acciones incluso para mejorar la condición del agua, cuando si los vemos desde fuera decimos, pues ellos no tienen escasez, ¿no? Ellos no están tan mal. Entonces, también la escasez, pues sí, pues, es una construcción también social, ¿no? ¿Por qué hablamos de escasez si por lo que nos están explicando recibimos la cantidad de agua necesaria? ¿Por qué utilizamos el término? Mira, es un poco lo que comentaba la profesora Cabestany. O sea, si nos quedamos únicamente con el promedio, ese promedio en sí mismo es muy engañoso, porque entonces al verlo dices, el agua está ahí, tenemos mucha, incluso más de lo que marcan los estándares internacionales. Pero cuando vemos entonces estas cifras y las empezamos como a aterrizar a nivel de delegación o dentro de las propias delegaciones a nivel de colonia, pues vemos que esa agua no se distribuye de manera equitativa. Entonces el problema es más de desigualdad, porque sí hay, bueno, creo que es dentro del conocimiento del tema, tú misma lo mencionaste, como hay una percepción por parte de la propia ciudadanía de que hay bastantes vecinos y bastantes colonias que no tienen agua ni los 7 días de la semana ni las 24 horas al día. Sí, claro. Entonces ahí lo que nos marca el promedio, desde mi punto de vista, no sé si la profesora Cabestany coincide, es el problema de la desigualdad. O sea, mientras hay zonas que sí tienen una gran disponibilidad, hay otras que no la tienen. Y entonces es ahí donde el tema de la escasez aparece como un adjetivo que nos permite comprender eso, pero que si no lo asociamos a la desigualdad, entonces el análisis queda muy trunco. Porque entonces tendríamos, o sea, si nos quedamos únicamente con el concepto de escasez, seguiríamos pensando como hemos venido pensando los habitantes de la ciudad y las autoridades en los últimos 50 años, que lo que necesitamos es más oferta, traer más agua. Si lo vemos en términos de la desigualdad, creo que es donde ya nos damos cuenta que esto va muy vinculado también al propio crecimiento urbano de la ciudad, que desafortunadamente pues en todo el siglo XX no fue lo más planificado que podamos decir. Exacto. Y esto lo seguimos viendo un poco hoy en día. Normalmente, no digo que exclusivamente,
las personas que no tienen acceso al agua potable, muchas de ellas son de zonas que crecieron como asentamientos irregulares, ¿no? En primera instancia. No estoy diciendo que exclusivamente, sí, pero ahí, al hacer un asentamiento irregular, pues no tiene la conexión a la infraestructura urbana por su propia condición de irregularidad. Lo que hoy estamos viendo, y que me parece que es algo que causa una cierta incluso alarma vecinal, es que ahora estamos en un proceso de redensificación urbana, ¿no? O sea, lo que implica construir edificios mucho más altos en las zonas centrales de la ciudad. Con mayor, evidentemente, necesidad de agua. De otros servicios, pero estamos hablando específicamente de agua. Y si te fijas, los vecinos, o sea, además de la cuestión del tránsito o cómo su tranquilidad se ve perturbada, los vecinos están enmarcando este crecimiento urbano, otra vez, no necesariamente completamente planificado y controlado por el gobierno, como una cuestión de que va a hacer falta agua. O sea, la pregunta del ciudadano ahí está, ponen sus mantitas ¿y el agua? ¿Y el agua? O sea, caminamos en serio por las delegaciones centrales, o sea, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán, y ahí la gente, ahí están las mantas de el agua, va a hacer falta. O sea, como este signo de alarma de que, bueno, es cierto, no necesariamente se ha planificado o se ha considerado la mayor presión que va a tener estas edificaciones de edificios, pues, altísimos, más allá de lo que incluso podría pensarse en los términos de sostenibilidad, de que va a tener más presión. Y entonces empieza a haber otra vez una diferenciación de que en principio esas zonas van a tener agua potable, pero donde de por sí hacía falta, va a hacer todavía más falta. Y si a esto le sumamos otro factor, digo, para ser un poco más catastrofistas, aunque esperemos no terminar en ese tono. No, intentaremos ser más positivos. Así terminar de otra manera, ¿no? Para que no el auditorio no quede muy deprimido. A esto podemos sumarle otra variable que es la del cambio climático global, ¿no? Donde hay periodos de sequía mucho más prolongados y también de lluvias. Esto, como hemos visto desde la primera cápsula hasta el momento, nos está hablando de una configuración de la ciudad de una enorme complejidad desde más de 5 siglos, donde estábamos en un sistema lacustre y de pronto lo desecamos y ya tenemos el problema ahora de la falta de agua. Y el cambio climático lo que nos puede generar un problema es no solamente por la cantidad en periodos de sequía. De hecho, la ciudad ya tuvo un problema muy marcado en el 2009, no sé si recuerdan, donde hubo un corte, pues más o menos por Semana Santa, de que las presas del sistema Cutzamala estaban en niveles bajos históricos. Dijeron, caray, no esperábamos que hubiera tan poca agua en las presas. Entonces tuvo que racionalizarse un poco más la entrega del sistema Cutzamala y esto ya generaba un problema, o sea, de cantidad. Pero a esto también tenemos que sumarle lo que muchos ecólogos e hidrólogos han visto, que también puede representar potencialmente un problema de calidad del agua. Porque si la cantidad de agua que está en las presas disminuye, entonces con el sol y los procesos de eutrofización y los sedimentos, genera una nueva composición del agua que no necesariamente la infraestructura está preparada para potabilizar. Bueno, es un nos acabas de dar un panorama efectivamente muy complejo, pero lo que significa que se requieren varias soluciones y varias voces para solucionar y para efectivamente no terminar de manera catastrófica este programa. Así que vamos a hacer una pausa para ponernos más positivos y antes de la pausa vamos a ver un video porque justamente este 2017 el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia y el SUAYED está cumpliendo 45 años de enseñar justamente más allá de nuestras fronteras. Vamos a ver esta cápsula que nos presenta SUAYED en colaboración con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Volvemos. La distancia puede separar personas o acercar sentimientos. La distancia puede ser un obstáculo o una meta cumplida. Puede incluso parecer que no existe, sobre todo cuando se tienen los medios para estar presente sin estar, para comunicarse con alguien sin hablar. Hoy en día se sirve de las tecnologías para hacer más dinámica e interactiva la educación.
pero el sistema de universidad abierta tiene ya 40 años en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entonces todo era distinto. Y sus inicios fueron fruto de una visión progresista. Con estas palabras, como semillas en el tiempo, la aspiración empezó a convertirse en una alternativa para hacer más eficiente la educación superior. Así, bajo el período del licenciado Víctor Flores Olea, fue aprobada su implantación en nuestra facultad, dando inicio a una creativa e innovadora experiencia educativa. El trabajo docente inició con 16 alumnos en la licenciatura de Sociología. Escuchaba a mis compañeros docentes, a mis colegas, que el sistema de universidad abierta tenía pues alumnos que realmente pues eran sujetos importantes que se dedicaban al estudio, que literalmente los llamábamos super alumnos en ese momento, ¿no? Que eran diferentes, o sea, era un tipo de alumno especial. Ha permitido que mucha gente termine estudios y que, bueno, muchos han destacado en el ambiente nacional y a veces internacional, ¿no? Me enteré que este sistema era un poco más flexible para gente que tenemos actividades laborales o que ya tenemos otras actividades entre semana. Por mi situación particular tuve que dejar de estudiar mucho tiempo. Al encontrarme con que ya había evolucionado todo el sistema educativo, me di cuenta que tuve que desaprender la forma que tenía anteriormente y acercarme a los nuevos medios de comunicación e información. Fue la opción ideal para que yo pudiera trabajar y seguir estudiando, continuar estudiando y así terminar mi carrera. Y me ha dado la oportunidad también de pues elaborar diversos materiales didácticos, no solo para los alumnos, sino también para los profesores y bueno, para toda la modalidad, ¿no? Logras desarrollar cierta sensibilidad a partir del texto, a partir de la voz, a partir de la forma en que los alumnos se comunican. Y básicamente me gusta este ingrediente de innovación, ¿no? O sea, siempre hay otras formas, otros retos y nos impone pues justamente buscar esas formas para solucionar de manera diferente nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Son modos distintos de trabajar los temas, son modos distintos de conocer a los alumnos y son formas distintas de abordar los temas. Es un sistema pues muy noble que nos brinda mucho aprendizaje y que con el compromiso de uno pues nos permite sacar adelante una licenciatura. E incluso llegaba a dudar de su eficacia, pero al primer semestre, pasando el primer semestre y el segundo semestre, me llevé una gran sorpresa porque la enseñanza es excelente. Los aprendizajes que tengo yo en esta escuela, en esta facultad, pues los pueda yo vertir a mis alumnos. Yo soy docente. Para mí ha sido de las grandes decisiones institucionales para darle mayor cobertura a la población. Una gran satisfacción es cuando estando con los estudiantes pues advierto, ¿no? su satisfacción al encontrar o al sentir que han podido llegar a logros importantes dentro de su aprendizaje. Yo creo que el sistema abierto llegó para quedarse y esto seguirá pues por siempre, ¿no? La implementación de la modalidad a distancia desde el 2000 es un reflejo de la consolidación y extensión de un modelo pedagógico que incorpora los recursos y nuevas tecnologías. Con una población cercana a los 3.000 alumnos, el sistema de universidad abierta y educación a distancia de la facultad, a través de su camino, se ha consolidado como una opción educativa sólida. Celebremos el 40º aniversario de la división Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en donde seguimos creciendo como semillas en el tiempo.
Seguimos aquí en Mirador Universitario con esta serie México Contemporáneo, Retos y Perspectivas que nos presenta el SUAIED de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Nuestro tema de hoy, conflictos hídricos en la Ciudad de México. Hemos hablado ya de agua, de producción, de dónde viene, de escasez. Hay algunas otras cuestiones que hemos abordado también y que abordaremos más a detalle enseguida, sobre contaminación, sobre medio ambiente, pero seguramente todos hemos enfrentado alguna ocasión qué significa que escasee el agua en tu casa. ¿Qué has hecho tú? Vamos a escuchar el siguiente sondeo. ¿Qué haces cuando escasea el agua de tu casa? Pues sí, no sé, iré con un amigo, un vecino a que me ayude. No me ha pasado, no. Pues, bueno, no me baño tan seguido y trato de... Bueno, tenemos una cisterna, entonces cuando escasea el agua, por lo general ya tenemos como una cisterna. Sin embargo, pues hacemos como más conciencia con el agua, cuidarla más, no bañarnos tan seguido, lavar trastes con ciertas cantidades. No suele pasar, no. Pido agua por piperos o nos reunimos entre varios vecinos para mitigar esa situación. Pues en mi casa siempre estamos recolectando el agua de la lluvia o de cuando nos bañamos para que sea reutilizable para otras cosas. Llamamos una pipa y en botes grandes es donde juntamos el agua y pues nos bañamos una vez al día o así. Pues me preparo, pues si luego hay avisos de que no va a haber agua y temas así, y me preparo con cubetas, cosas así. Pues además de entender que es una experiencia personal que todos hemos vivido, es necesario entenderlo como un problema complejo, como un problema de todos, donde se requiere la participación de instituciones, de autoridades, pero evidentemente de ciudadanos. Seguimos conversando aquí en Mirador Universitario con Izcuautli Zamora y también con Gabriela Cabestany, profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y entendiendo este problema del agua como un sistema complejo, como un problema complejo que implica relaciones conflictivas en nuestra Ciudad de México particularmente, ¿qué podemos hacer para dejar lo catastrófico y lo negativo de lado un poquito atrás? Siempre hay algo que se puede hacer, si no para solucionar completamente, sí para mejorar la situación real y también la percepción que tenemos sobre el agua. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos de a pie? Bueno, en cuanto a qué podemos hacer, pues hay algunas alternativas, ¿no? Pero es interesante observar en la historia de la ciudad lo que se ha hecho, ¿no? Porque se han hecho muchas cosas por parte de los ciudadanos, ¿no? Desde la década de los 80, por ejemplo, se han registrado la existencia de numerosos movimientos, por ejemplo, barriales y de otros tipos que han hecho distintas acciones para demandar mejoras, ¿no? Mejoras en la infraestructura del agua, mejoras en la calidad del servicio, mejoras en la manera como se toman las decisiones respecto al agua, etcétera, ¿no? Entonces, bueno. Y ese es un importante primer paso, es decir, si no damos a conocer, si no externamos un problema que estamos viviendo, no podemos seguir avanzando. Lo más importante o el primer paso es decir, esto sucede, hay mucha agua, hay fugas, sí hay, pero no llega sucia. Eso también nos mencionaste por ahí en algún momento, la calidad del agua, que seguramente abordaremos más adelante. Seguimos con estos conflictos y resoluciones. Sí, justo, bueno, las acciones que los residentes de la ciudad han realizado, pues han sido para mejorar no solo el tema de la escasez, ¿no? Sino ha habido la preocupación por la contaminación, por la calidad del agua que se recibe, por las inundaciones también, que por esta propia geografía de la ciudad en época de lluvia a veces llega a haber zonas que se inundan y es un problema relacionado pues con el agua y con el drenaje, que también está relacionado. Ha habido también muchas acciones relacionadas con las tarifas del agua, ¿no? El aumento de las tarifas y lo que se paga vale el servicio que se recibe o no, etcétera. También ha habido movimientos que han denunciado el uso político de los recursos, ¿no? Que se utilice el agua como una bandera política en lugar de como un derecho, ¿no? Y un servicio para la ciudadanía. Entonces, bueno, en este panorama de problemas, pues las acciones ciudadanas han sido de muchos tipos, ¿no?
Se ha registrado, por ejemplo, que en la década del 90 al 2000 las acciones que se realizaron cambiaron mucho, pasaron de ser acciones como denuncias verbales o escritas, por ejemplo, ante la prensa para decir está pasando esto, a acciones de confrontación mucho más directa, ¿no? Por ejemplo, manifestaciones, marchas, tomas de instalaciones. Las pancartas que estás viendo que es una cuestión pública. Sí, cuestiones más visibles, ¿no? Bloqueos de calles, etcétera. En años más recientes todavía, ya para el año 2000, por ejemplo, pues se ha registrado eso, que los ciudadanos han actuado ante todos estos problemas, escasez, contaminación, tarifas, inundaciones, gestión de los recursos, y han utilizado un repertorio de acciones mucho más amplio, ¿no? Han recurrido otra vez a las denuncias verbales, pero también a las acciones legales, por ejemplo, como los amparos, ¿no? Solicitar un amparo, a todas estas acciones de protesta, marchas, bloqueos, manifestaciones, acciones directas sobre el suministro de agua, etcétera. Y bueno, lo que ha preocupado de esta situación es que se observa que el panorama de acciones en la ciudad es cada vez más disruptivo, ¿no? Como de una confrontación mucho más directa, ¿no? Como un escenario de conflicto que va creciendo cada vez más, ¿no? Entonces, esa parte preocupa, pues, por el lado de las acciones colectivas, por supuesto por el lado ¿Ha habido reacción, exacto, por el otro lado, por parte de las autoridades y las instituciones en cuanto a escuchar estas voces, a ofrecer soluciones y que pueda haber cambios? Pues, con respecto a algunos temas, sí, lo que pasa es que el panorama tan complejo de la ciudad hace que no se pueda resolver de manera tan fácil el tema, por ejemplo, de la escasez o de la contaminación, ¿no? Es difícil que se llegue con una acción muy concreta y se solucione. Algunas denuncias muy puntuales, por ejemplo, con respecto a fugas de agua, pues es más fácil que se lleguen a atender, ¿no? Cuando tienen sobre todo visibilidad en medios de comunicación o así, sí, ¿no? Pero pues sí, resolver el problema del agua de manera más integral y global, pues ha sido muy difícil, ¿no? Y pues en sí no se ha llegado a una solución, bueno, yo diría, ¿no? Aunque déjame aquí hacer un comentario, Gaby, ante esta pregunta. O sea, tampoco es que la autoridad tenga mucho margen para dónde hacerse en cuanto a este tipo de demandas o denuncias, porque además en los últimos, que fue 10 años, se empezó a consolidar la idea, hasta de manera legal, del derecho humano al agua. Sí. Entonces, los ciudadanos creo que están cada vez más conscientes de que es o sea, no solamente es un servicio, ¿no? Urbano, sí, que tiene que llegar a su casa, que además no es cualquier servicio urbano, o sea, con todo este repertorio de acciones que nos comenta la profesora Cabestany, se ve que, o sea, el agua es algo muy sensible, ¿no? O sea, que tú carezcas de ella es mucho más irruptivo o disruptivo de tu vida cotidiana que si un día te falta la luz o el agua. Perdón, la luz o el gas o otro servicio, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, si te falta el agua 24 horas, la sufres. Sufres. Entonces, sí, eso habla... Por todo lo que implica. Por todo lo que implica, ¿no? O sea, servicios de consultivos, la limpieza del hogar, el baño cotidiano, o sea... Sí, cuestiones de higiene, de higiene, o sea, lo tienes ahí. Entonces, yo creo que eso también provoca que, por un lado, la ciudadanía sea mucho más sensible y reactiva a cuando carece del servicio, y por otro lado la autoridad, con todo este andamiaje jurídico que se ha venido consolidando con el derecho humano al agua, pues no tiene otra más que tratar de... ¿Qué sí se puede hacer? ¿Cuáles son esas otras acciones que se necesitan para solventar esta cuestión del agua? O sea, ¿te refieres a soluciones? Sí. O que se podrían poner en marcha, así digamos, como en un primer plano. Mira, se ha explorado diferentes como opciones para poder tener un uso racional del agua. Creo que eso es lo primero, ¿no? O sea, un cambio de conciencia donde la gente utilice el agua de manera mucho más cuidadosa, que es algo que has trabajado tú un poco. Sí, bueno, ahorita esto que yo comentaba del panorama disruptivo, y es en cuanto a las acciones colectivas, ¿no? Obviamente, en cuanto a las acciones domésticas individuales, pues... Se han registrado muchísimas prácticas, sobre todo la gente que vive en estas zonas pues con escasez de agua, ¿no? Donde hacen un uso mucho más racional del recurso, la almacenan, por ejemplo, o hay estrategias de compartir el agua con los vecinos, de reusarla, ¿no? Si un agua que ya se utilizó para, no sé, para lavar la ropa, que se pueda utilizar para el baño, o estrategias así, ¿no? En ese campo como de las acciones individuales, pues hay mucho que hacer, ¿no? Y como decíamos, si el problema de la ciudad está tan relacionado con su densidad poblacional, pues lo que como usuarios domésticos podríamos hacer en cuanto a uso racional y conciencia del uso del agua, pues
es mucho, ¿no? Y en cuanto a las soluciones como más macro de lo que se puede hacer en la infraestructura y eso, pues sí, por supuesto hay pues bastantes alternativas que no sé, las vamos a pensar y las vamos a platicar después de la pausa. Los invito justamente a ver un siguiente video en el que nos habla justamente del trasvase de cuencas, es decir, estas vías artificiales que nos permiten traer agua a la Ciudad de México. La siguiente cápsula nos habla justamente sobre el abasto y los conflictos sociales. Vamos a verla. De acuerdo con diversos estudios ingenieriles, como resultado de la aceleración y extracción de agua del acuífero local, la Ciudad de México dejó de ser autosuficiente en materia hídrica hacia mediados del siglo XX, razón por la cual comenzaron a hundirse los edificios ubicados en las zonas centrales de la ciudad. Ante este panorama, se optó por el trasvase del río Lerma a principios de 1950. El trasvase se define como el traslado de agua de una cuenca a otra para aumentar la oferta de agua en una población, para lo cual se requiere de una infraestructura de enorme complejidad, que incluye acueductos, plantas de bombeo, presas y plantas potabilizadoras, por mencionar los elementos más importantes. Aunque para la década de los 70 el sistema Lerma aportaba 13 metros cúbicos por segundo, la demanda de agua siguió creciendo, al mismo tiempo que la ciudad expandió sus fronteras por la migración de personas procedentes de diferentes partes de la República Mexicana, así como por los altos índices de natalidad de la época. En este marco, la entonces Comisión de Aguas del Valle de México volvió a evaluar la posibilidad de traer agua de las cuencas de los ríos Amacuzac, Tecolutla y Cutzamala y se inclinó por esta última, ya que el agua era de buena calidad y era la opción menos costosa, pues aprovecharía la infraestructura existente del sistema de generación eléctrica que captaba el agua en la presa de Valle de Bravo. En 1982 se inauguró la primera etapa del sistema Cutzamala y en 1985 comenzó la construcción de la segunda etapa. Resulta importante mencionar que la planta de Los Berros, que potabiliza el agua antes de distribuirla entre los municipios mexiquenses del Valle de Toluca y la zona metropolitana de la Ciudad de México, tiene una capacidad instalada para purificar 20 metros cúbicos por segundo. Es la más grande del país y forma parte de uno de los suministros de agua potable más importantes de todo el mundo. En los albores del siglo XXI se pretendió realizar la tercera etapa del sistema Cutzamala, pero no fue posible debido a la oposición de las comunidades agrarias, protagonizada principalmente por mujeres mazahuas, que denunciaron la carencia de agua potable en sus viviendas y la drástica disminución de los recursos hídricos para la realización de sus actividades económicas. Desde su perspectiva, el trasvase de agua constituye un despojo del agua que nace en su territorio para satisfacer la sed insaciable de la Ciudad de México. El movimiento Mazahua se convirtió en el hito histórico que cuestionó severamente la estrategia de abastecer de agua a la ciudad mediante trasvases, no solo por la falta de sustentabilidad que representa suministrar del vital líquido sin atender de manera paralela temas como el consumo responsable o el mantenimiento del sistema de distribución para evitar fugas, sino también por la injusticia que implica ofrecer a un sector de la población el servicio de agua potable a costa del bienestar de otro sector, que normalmente se encuentra en condiciones económicas adversas. A esta crítica social se han sumado voces que señalan diversas consecuencias ecológicas de los trasvases, como la alteración de la vida acuática y vegetal de las cuencas afectadas. ¿La Ciudad de México puede seguir trayendo agua de lugares cada vez más lejanos? Técnicamente sí, pero hoy en día resulta difícil asumir ese tipo de políticas sin considerar sus consecuencias sociales y ambientales. Cabe resaltar que existen alternativas a los trasvases que podrían explorarse con mayor determinación, como el tratamiento y reuso del agua, la captación de agua pluvial y la construcción de una cultura que reflejen nuevas actividades cotidianas en torno al uso del agua en el hogar, en el trabajo y en los espacios públicos. El futuro de nuestra ciudad depende de ello. ¿Sabes de dónde proviene el agua que utilizas en tu casa? No. No. Ay, no me acuerdo. No me acuerdo de su nombre, pero lo había escuchado. Tengo una teoría que viene de un pozo que está por ahí, por la casa, de ahí proviene. Sí, vienen de mantos acuíferos. Bueno, de ahí lo extraen para purificarla mediante cloro y ya nos las reparten a nosotros. Supongo que de una planta de agua o algo así, la verdad no sé. No. De drenaje, pero más no.
eficacia en los sistemas que nutren de agua a la Ciudad de México, el cuidado y la reflexión que debemos tener los ciudadanos a la hora de usarla y las autoridades e instituciones a la hora de distribuirla, y además la manera de recuperar, de reusar este sistema, este agua a través de sistemas distintos, son temas importantes que debemos abordar en nuestro tema de hoy. Veníamos de escuchar la cápsula que nos habla justamente de este sistema que permite nutrir a la ciudad de agua con fuentes artificiales, es decir, no es el subsuelo, no es el agua que está ahí. ¿Cuál es el impacto de y a partir de dónde se toman estas decisiones? ¿Por qué? Porque tiene impactos ambientales, sociales, económicos, evidentemente. Sí, mira, ahora sí que en una frase lo que hemos venido viendo en las cápsulas y en la conversación es como el sistema de abasto de agua potable y de drenaje pues ha sido toda un sistema de una enorme complejidad que ha abierto de manera artificial a la cuenca del Valle de México, ¿no? Los aztecas estaban en un sistema lacustre, lo desecamos y entonces después comienza a traerse agua de cuencas externas, que es lo que técnicamente se conoce como un trasvase. Okay. O sea, transferir agua de una cuenca vecina o externa al centro de población. Y para esto construyes presas, ductos, acueductos, bombas hidroeléctricas, es lo que más, por ejemplo, normalmente se gasta en este tipo de infraestructura, y te crea entonces una infraestructura de una enorme extensión territorial, de un alto costo de mantenimiento y de operación. Son procesos largos, complicados. Brevemente, ¿cómo entender esto? Es, ¿qué pasa desde que se toma el agua de un lugar para que nosotros la podemos utilizar? Mira, en palabras muy sencillas. Sí, por supuesto que son sistemas de una enorme complejidad y de un gran conocimiento de ingeniería, porque tienes que ir captando agua de otros ríos, almacenarla, porque no simplemente se transfiere, ¿no? Sí, claro. La almacenas en presas y después de esa la sigues transfiriendo a otras presas para que se vaya limpiando un poco el agua hasta que la llevas a un punto en donde la potabilizas, ¿no? O sea, le generas todo el tratamiento necesario para que ya pueda ser de consumo humano. El sistema Cutzamala fue relativamente fácil, toda esta infraestructura, porque utilizó lo que era la infraestructura del sistema hidroeléctrico Miguel Alemán. Okay. O sea, ahí se generaba energía, entonces también por eso fue una alternativa para construirla. En términos políticos, en los 70s o 60s fue relativamente fácil como generar consenso, destinar dinero y crear esa infraestructura, porque lo importante para las autoridades era que la ciudad tuviera agua, que tuviera el crecimiento económico, porque era el polo de desarrollo del país, ¿no? O sea, por esta gran centralidad. Se tiene que estar consciente a la hora de pensar o solucionar un problema en todo lo que impacta en otras cuestiones. Es que eso me parece que es muy interesante, Rosa. En ese momento no se pensaba en eso. O sea, lo interesante era desarrollemos la ciudad. La ciudad está creciendo, necesita agua, es importantísima económicamente para el desarrollo del país. Entonces es una visión desarrollista y de modernidad. Pero todas estas consecuencias ambientales y sociales, o sea, imagínate traer agua de otro lugar al centro urbano, pues uno, el río ya no tiene la misma cantidad de agua, afectas el sistema acuático, afectas la vegetación y afectas a la población que vive ahí. Porque pues a final de cuentas ellos también requieren el recurso normalmente para actividades agrícolas, ¿no? O sea, normalmente siempre ha sido así el trasvase, de una zona rural a un centro urbano. Entonces ellos también son usuarios del recurso. Pero ante esta... La necesitan tanto como las personas que habitamos en igual que nosotros. Sí. Pero eso se invisibilizaba, ¿no? Ahora, como lo hemos venido viendo, y creo que es como un pasajero externo durante toda la conversación, hay fenómenos de democratización que te hacen que también seas más participativo, que tengas una mayor libertad para demandar el servicio, para enfrentarte a la autoridad, y eso fue lo que vimos un poco con el movimiento de los Mazaguas, con el sistema Cutzamala, ¿no? Sí, pues el tema es como que el paradigma mismo del desarrollo también ha cambiado, ¿no? Y como que ya no se asume que por sí la ciudad merece más recursos o merece más desarrollo que los centros rurales o que las localidades más pequeñas, ¿no? Entonces, claro, estos trasvases han tenido límites sociales que se han reflejado en movimientos sociales como este movimiento del ejército de las mujeres Mazaguas en defensa del agua, que ellas lo que decían es, bueno,
nosotros como pobladores originarios de esta zona donde está el agua, pues tenemos que defender el agua como un recurso propio, ¿no? Y es un tema de inequidad y de injusticia que a nosotros se nos prive del recurso para llevárselo a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, estos límites sociales que han surgido junto con límites económicos, porque es muy caro traer el agua desde lejos, con los límites ambientales, porque hemos ido degradando también los ecosistemas cercanos al Valle de México, pues han hecho que esta cuestión de los trasvases ya no se vea como la mejor alternativa o la mejor solución para abastecer de agua a la ciudad, ¿no? Y justamente ahora que tocas este tema, me parece importante ser un poco conscientes de todo lo que tiene que pasar para que el agua esté disponible, porque se pensó como una alternativa. Si esta alternativa está fallando o tiene que mejorarse, ¿cuáles son las otras alternativas que se podrían explorar para llegar a un equilibrio, a una equidad social, ambiental? Yo retomaría un poco lo que comentó la profesora Cabestany al final del bloque anterior. O sea, yo sí soy muy proclive a una nueva cultura del agua. Pedro Arrojo, que es un investigador español que normalmente desarrolla estos temas, en una conversación me comentó que la Ciudad de México va a ser el paradigma de sostenibilidad. Y dije, caray, pues todo lo que estamos viendo está raro, ¿no? ¿Cómo cuándo será eso? Digo, es que si ustedes no desarrollan la nueva cultura del agua y no desarrollan realmente líneas de sostenibilidad urbana, la ciudad va a desaparecer. O sea, están en el borde constante de una vulnerabilidad próxima al colapso. Entonces, o son sostenibles o ya no son. Entonces, yo creo que sí. Pero eso, lo que es importante es justo no verlo de manera pesimista, como dijimos al inicio del programa, sino se trata de verlo como un reto, como algo que se debe enfrentar y qué se puede hacer. Gaby. Bueno, sí. Dínoslo, porque me estás pensando. Bueno, no. ¿Cuáles son esas recomendaciones que podemos tomar todos en cuenta para eso, para ser sostenibles? Sí, bueno, las que podemos hacer todos como ciudadanos a nivel, digamos, doméstico, pues son las estrategias de reuso y de ahorro de agua dentro de los hogares, ¿no? Que parten mucho pues de la conciencia de utilizar el agua como un recurso valioso, limitado, que no podemos desperdiciar ni derrochar y que, bueno, hay distintas alternativas para hacerlo dentro de los hogares, ¿no? Pero, por ejemplo, otra de las alternativas que me parece que es muy importante y que deberíamos de estar pensando en ella es, por ejemplo, el tema de hacer proyectos de gran escala para la captación de agua de lluvia, porque como ya vimos, pues toda la infraestructura del Valle de México se creó para evitar las inundaciones y por lo tanto para expulsar el agua, ¿no? El agua que cae de la lluvia se expulsa junto con el drenaje y no se aprovecha, ¿no? Y esa agua se podría captar y usarse o captar y reinyectarse al acuífero subterráneo para lograr restablecer un poco su equilibrio o tratar de mejorar un poco su equilibrio. Y pues sería una estrategia muy importante, ¿no? Porque la Ciudad de México pues realmente tiene una cantidad de lluvia importante, ¿no? Alrededor de 45 días del año llueve y la cantidad que podríamos captar de agua y utilizarla pues no es menor, ¿no? Incluso podría ser superior a algunas de las fuentes de abastecimiento externo, ¿no? Entonces es, por ejemplo, una alternativa pues que sería muy importante. Y lo que es importante decir es hay cuestiones que se deben solucionar a largo plazo, procesos que se deben pensar, que se deben, digamos, equilibrar con distintos niveles, a nivel económico, social, cultural, pero hay otras cosas que podemos empezar a hacer a partir de ya como ciudadanos y es una nueva cultura del agua. Y yo me quedaría justamente a partir de toda esta información que nos han hecho el favor ustedes de darnos a lo largo de este programa es no ver el agua como un problema, sino como un reto. Y entonces empezar a actuar a partir de ya. Pues muchísimas gracias a ustedes dos por haber estado con nosotros. En primer término, Gabriela Cabestany, muchísimas gracias. Y también Itzcuautli Zamora, ambos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Mucho que hacer. Y con esto terminamos nuestro Mirador Universitario del día de hoy. Lo esperamos en el siguiente programa de la serie México Contemporáneo, Retos y Perspectivas. Nos vemos aquí la próxima. Recuerda que puede estar en contacto con nosotros. Nos vemos en la próxima de Mirador Universitario. Adiós.